Queridos estudiantes del ciclo 4 del Colegio José Acevedo Gómez, cordial saludo. Hoy damos inicio a nuestras reuniones sincrónicas que nos permiten aclarar dudas y organizar nuestros conceptos e ideas sobre las guías que venimos desarrollando. El tema de hoy corresponde a un paralelo que venimos realizando entre la reproducción e información genética de las células y de los virus. Debemos tener en cuenta que el desarrollo de la guía sobre el COVID-19 apoya la realización y participación de nuestro producto comunicativo. Reitero el tema que estamos trabajando, reproducción y ácidos nucleicos. Vamos a organizar nuestras ideas en 3 momentos. Vamos a partir de los conceptos o ideas previas, haciéndonos la siguiente pregunta. ¿Qué parte de los seres vivos lleva la información genética? Cuando nos hablan de información genética, muchas veces pensamos en cuánto nos parecemos a nuestros padres o a nuestros hermanos. Otras personas piensan en esas pruebas de sangre que se hacen para saber si somos parientes de unas personas o de las otras. Pero entonces, ese parecido que tenemos con nuestros padres o esa relación que tenemos unos con otros como parientes, ¿de dónde sale? La respuesta la tenemos a continuación. Esa información se encuentra dentro del núcleo celular. Cada una de las células que tenemos va a contener una sustancia que se llama cromatina. Esta cromatina hace parte del material nuclear y está organizado en eucromatina o heterocromatina, y no es nada más que el ADN y algunas proteínas que contribuyen al desarrollo o la función o las funciones de ese ADN. ¿Qué es eso de ADN? ¿Cómo está organizado? A continuación, tenemos un fragmento de algo que hemos identificado como cromosoma y que nosotros en octavo y en noveno ya hemos venido desarrollando y trabajando. Si nosotros tomáramos un cromosoma que tiene un tamaño mínimo y lo estiramos y desenrollamos cada vez más, vamos a encontrarnos que al final esta estructura muy enrollada está organizada en algo que se llama doble hélice. Si vemos, son 2 cintas que están unidas por otras estructuras internas. Este ADN, entonces, tiene 2 estructuras básicas. La cinta que vemos que estoy señalando es una cinta hecha químicamente por un grupo fosfato y un azúcar que vamos a llamar desoxirribosa. De ahí el nombre de ácido desoxirribonucleico. Esa desoxirribosa y ese grupo fosfato van a sostener un esqueleto que al interior tiene otras sustancias químicas que se van a llamar bases nitrogenadas. Estas bases nitrogenadas son la esencia y la fuente de eso que llamamos información genética. La información genética, cuántos somos, cómo nos parecemos y cómo funcionamos, está organizada en estas bases nitrogenadas. ¿Qué son estas bases nitrogenadas? Se llaman citosina, guanina, adenina y timina. Se atraen entre sí la citosina con la guanina, podemos verlo acá, y la adenina con la timina, el otro ejemplo está acá. Ellas se atraen químicamente y son las que mantienen esta doble hélice unida. Podemos ver un dibujo un poco más químico a este lado. Pero ¿quién es el que está al lado? Pues no es nada más ni nada menos que el ARN, ácido ribonucleico. El ARN está compuesto, como podemos ver, de una sola cinta con un solo hilo de bases nitrogenadas. Este solo hilo de bases nitrogenadas tiene un pequeño cambio. En vez de tener la sustancia que se llama timina en el ADN, va a contar con una que se llama uracilo. En el resto, podemos ver que tiene las mismas bases nitrogenadas, citosina, guanina, adenina. Ambos van a cambiar en sus funciones. El ARN es un apoyo para que el ADN cumpla su función. Tengamos en cuenta entonces que para dar respuesta a esto, podemos fijarnos en el ADN. ¿Qué parte de los seres vivos lleva la información genética? Pues es el ADN. ¿Y dónde encontramos el ADN? Lo vamos a encontrar dentro del núcleo celular. Tengamos en cuenta que las únicas células que no tienen núcleo son las bacterias, pero ellas sí van a tener ADN porque son seres vivos y todos los seres vivos tienen información genética. Simplemente que no va a estar dentro de un núcleo celular, sino que va a estar en el citoplasma. Habiendo dado respuesta a nuestra idea previa, concepto previo, procedemos a hacernos la siguiente pregunta. ¿Para qué sirve el ADN? El ADN puede tener 3 funciones principales: reproducción celular,
síntesis de proteínas, o almacenamiento de información genética, es decir, determinación de la forma, la característica y las funciones de un organismo. Veamos esto más a fondo. ¿Para qué sirve el ADN? Primero, para la reproducción celular. He tomado 3 ejemplos para que podamos ver cómo es que actúa el ADN en la reproducción celular. El primer ejemplo va a llamarse fisión binaria y sucede en la mayoría de bacterias y en algunos protistos. ¿Qué es eso de fisión binaria? Busquemos nuestro ADN. Aquí está. El ADN está representado en este círculo verde, al que le vamos a llamar un único cromosoma. Antes de que la célula se replique, se duplique o se reproduzca, va a hacer una replicación o duplicación del ADN. ¿Qué es esto? Va a sacar 2 copias del mismo ADN. ¿Para qué son esas 2 copias? Para que esta célula, cuando se divida, cada célula hija va a tener una copia exacta de su madre y de esta forma resultan células idénticas a la madre progenitora. El segundo ejemplo de reproducción celular lo encontramos en el proceso de mitosis. Recordemos que este proceso de fisión binaria sucede en bacterias, en algunos protistos. La mitosis va a suceder en todos los seres vivos que nos podemos reproducir sexualmente. Quiere decir que necesitamos otro organismo para reproducirnos, o sea, 2 organismos para reproducirnos. Cada una de nuestras células necesita reproducirse, ya sea para regenerar tejidos o para crecimiento. Ustedes, por ejemplo, que están en proceso de crecimiento, necesitan hacer muchas mitosis para que el tejido se vuelva más extenso y alcanzar la edad adulta. Cuando nos cortamos un dedo, tenemos una herida y esa herida empieza a sanar, las células de nuestra piel están haciendo muchas mitosis para poder mejorar y regenerar ese tejido. Entonces, la mitosis es la reproducción de nuestras células eucariotas. ¿En qué consiste la mitosis? Aquí ubicamos en fisión binaria el ADN en un único cromosoma. Pero en nuestra mitosis, en nuestras células eucariotas, vamos a encontrar, en este ejemplo, varias figuras de cromosomas. Estos cromosomas, recordemos la imagen anterior, hacen parte o están conformados por ADN. El ADN, entonces, tiene que duplicarse de esta forma para que cuando la célula se divida y cada célula hija tenga la misma información genética de la madre. Al final, las hijas van a tener 2 cromosomas como tenía la madre antes de duplicar sus cromosomas. Aquí tiene 4 porque ella ya duplicó sus cromosomas. Es una división sencilla, pero un poco más complicada que la anterior, porque estamos hablando de seres eucariotas. Por último, el otro ejemplo de reproducción celular lo tenemos cuando obtenemos óvulos, espermatozoides o el polen, que son células sexuales, células que se van a reunir con otras células para formar un solo individuo. Este proceso se va a llamar meiosis. Como podemos ver con respecto al ejemplo anterior, la meiosis tiene 2 fases y es un momento un poco más largo que las anteriores. Partimos de un número de cromosomas y terminamos con la mitad de ese número de cromosomas. Entonces podemos ver que al inicio tenemos 2n que representa un número par de cromosomas. Quiere decir que la célula puede tener 4, 6, 8 o en nuestro caso 46 cromosomas. La célula en sucesivas reproducciones y organización de su material genético va a ir dividiendo la información hasta que al final obtiene 4 células hijas y estas 4 células hijas van a tener la mitad de la información. Si en el humano la información 2n corresponde a 46, entonces la mitad de la información va a ser 23. Quiere decir que al final de la meiosis obtenemos 4 células con 23 cromosomas cada una. ¿Por qué? Para que luego se puedan unir con su otra célula sexual y completen de nuevo el número 46 para un nuevo individuo. Entonces, la primera función del ADN viene siendo la reproducción celular. El ADN es quien dirige, es quien sabe cuándo la célula está madura para que pueda reproducirse. La segunda función del ADN corresponde a la síntesis de proteínas. ¿Qué es eso de síntesis de proteínas? Tengamos en cuenta que síntesis la podemos relacionar con la palabra producción.
Quiere decir que estamos observando un proceso de producción de proteínas. ¿Por qué proteínas? Nuestro cuerpo en seco, sin el agua, tiene 70% de proteínas. Quiere decir que dentro de nuestro cuerpo la mayoría de funciones se realizan utilizando proteínas. Aquí podemos ver algunos ejemplos. Proteínas funcionales, proteínas de reserva, proteínas transportadoras, proteínas con una función hormonal, proteínas con una función de defensa, proteínas con una función enzimática, proteínas reguladoras. Tenemos un sinnúmero de proteínas y estas proteínas vienen siendo fabricadas a partir de la información que tiene el ADN. Les recuerdo que la información que tiene el ADN está contenida en las bases nitrogenadas y sus secuencias. Hay una secuencia muy larga e infinita que permite que los genes den esa información al ARN y el ARN salga al citoplasma y con ayuda de los ribosomas fabrique este tipo de proteínas. Tengo una imagen un poco más detallada sobre la síntesis de proteínas hacia el lado derecho de la pantalla. Como podemos ver, tenemos la información del ADN. El ADN no puede salir del núcleo, pero el ARN, como mencionábamos al principio, es el ayudante del ARN, entonces del ADN, perdón. El ARN copia la información del ADN, sale al citoplasma, lleva esa información al ribosoma y con ayuda del ARN y el ribosoma se van organizando las sustancias que se llaman aminoácidos, que son los que conforman las proteínas. Entonces aquí se va a ensamblar un aminoácido con otro aminoácido hasta formar una estructura grande llamada proteína. La segunda función entonces del ADN es la fabricación o síntesis de proteínas y es muy importante tener en cuenta que el ARN es el ayudante principal en este proceso. La tercera función entonces sería almacenamiento de información genética. Quiere decir que es la determinación de la forma, las características y las funciones de un organismo. ¿Cómo así? Dentro de esas secuencias de bases nitrogenadas está la información de los genes para saber cómo vamos a ser nosotros. Es un trabajo que observamos cuando estamos hablando de herencia y esto determina cómo nosotros heredamos las características de nuestros padres. Entonces, parte de la información que tiene nuestra madre, parte de la información que tiene nuestro padre es heredada a nosotros de alguna manera y de esa forma tenemos aspectos físicos similares a nuestros padres o a nuestros abuelos o a nuestros hermanos. Aquí vemos un ejemplo también en el reino vegetal, como la mezcla de ciertas características de una planta, de la misma especie que otra planta, puede generar diversidad de características. Entonces el ADN tiene la información de cómo nos vamos a parecer y funcionar con respecto a nuestro progenitor. Y entonces, ¿para qué sirve el ARN en una célula? Ya lo habíamos mencionado anteriormente. El ARN es un mensajero, un colaborador y un constructor. Es el participante principal de la síntesis de proteínas y usa como información básica y principal aquella que traduce del ADN. Hagamos de cuenta que el ADN tiene una información y el ARN va a copiarla, la saca del núcleo, la lleva al ribosoma y la traduce en proteínas. Esa es la función del ARN, es una función muy importante porque las proteínas son las que regulan todo nuestro cuerpo. Tenemos en este ejemplo 3 tipos de ARN. El ARN mensajero, que fue el que copió la información del ADN, el ARN transferente, que es el que se une a los aminoácidos para formar las proteínas, y el ARN ribosómico, que se asocia a las proteínas y forma los ribosomas. Entonces, el ARN principalmente es un colaborador en la síntesis de proteínas. ¿Y los virus qué? Bueno, teniendo en cuenta la información básica de los ácidos nucleicos de nuestras células, que son el ácido desoxirribonucleico o ADN y el ácido ribonucleico o ARN, procedemos entonces a pensar en los virus. ¿Qué son los virus? Primero, podemos decir que los virus son parásitos microscópicos. No son organismos celulares, no son
organismos que tengan unos ribosomas, un retículo endoplasmático, un aparato de Golgi, no. ¿Qué sí tienen los virus? Contienen información genética en forma de ADN o en forma de ARN. ¿Qué más hacen los virus? Usan la célula para reproducirse. Quiere decir que los virus sí se pueden reproducir. Infectan cualquier forma de vida. Pueden, dependiendo del virus, afectar cualquier tipo de célula, desde bacteriana hasta la célula humana. Están formados por un núcleo con información genética y una cápside o cápsula de proteínas principalmente. A veces solamente existe el núcleo y la cápsula, a veces vienen otras estructuras externas que forman un virus un poco más complejo. Se han identificado varios tipos de virus de acuerdo al tipo de material genético que poseen y el método de replicación que utilizan en el interior de la célula. Entonces tenemos dos grupos de virus, los virus del ADN que tienen ADN y los virus que van a tener ARN. Y en este caso, el ARN pasa de ser no solamente un ayudante, sino que ahora va a tener la información genética del virus. Los virus de ADN, como indica su nombre, tienen ADN y precisan de hacerlo llegar al núcleo de la célula infectada para poder dar pie a la síntesis de sus proteínas. Este tipo de virus pueden ser a su vez bicaternario, una sola cadena, con cadena de doble, con ADN de doble cadena, o monocaternario con una cadena simple de ADN. Los virus de ARN, en cambio, poseen ARN como material genético, como lo mencionaba anteriormente. Suelen replicarse en el citoplasma de la célula en vez del núcleo. No necesitan llegar hasta el núcleo para reproducirse, mientras que los virus de ADN buscan el núcleo para poder duplicar su ADN y sintetizar sus proteínas, que son las protectoras de su información genética. Hay 5 tipos. Bicatenario, con ARN de doble cadena en su genoma, como si fuera un ADN. Monocatenario positivo, que es que con ARN de cadena simple, una sola línea, con una polaridad positiva, estamos hablando un poco más de química, que hace simple y veloz su replicación. Hay uno que es monocatenario negativo, que tiene un ARN de cadena simple, una sola línea, pero tiene una polaridad negativa. Cuando ingresa a la célula, necesita hacer un proceso de cambio a positivo para poder replicarse. Y el ARN monocatenario retrotranscrito, que tiene ARN de cadena simple, pero se replica a través de mecanismos inversos. ¿Cómo así? Produce un ADN viral a partir del ARN que posee. Luego de producir ese ADN viral, ahí sí, procede a replicarse usando siempre la célula. ¿Y el SARS-CoV? Bueno, el SARS-CoV tiene varias características. Entre ellas, la cápsula externa posee tres tipos de estructuras. La proteína S, que es la proteína que usa para ingresar a la célula humana. Esta proteína S detecta ciertos receptores de la membrana de las células humanas y cuando son detectadas permite el ingreso del virus a la célula. Normalmente estamos hablando de las células respiratorias del tracto respiratorio, entre ellos los pulmones. Tiene una proteína E que ayuda a infectar otro tipo de células y una membrana glicoproteica, que es el envoltorio del material genético, la parte gris que estamos observando. Aquí podemos ver un poco el dibujo más gráfico, la proteína S, la proteína E, y lo más importante, al interior estamos viendo la información genética. Partiendo de la información anterior de virus de ARN, nos damos cuenta que el SARS-CoV tiene un material genético correspondiente al ARN y es un ARN monocatenario positivo. Bueno, el SARS-CoV, ¿cómo se reproduce? Entonces podemos ver 4 fases en la reproducción de un virus. La primera fase se llama fase de adsorción o adhesión. ¿En qué consiste? El virus se sujeta a la célula a infectar luego de haberla identificado como propicia. Les recuerdo que esta proteína S es la que busca los receptores específicos de las células del ser humano. La adsorción entonces es
esa detección de esos receptores y la adhesión a la célula. Una vez se adhiere a la célula, viene el siguiente paso que se llama penetración vírica. Es la fase en la que el virus se introduce en la célula, ya sea a través de fusión de membranas o de órganos específicos para inocular o inyectar su material genético al interior de la célula. En este caso estamos viendo que estas proteínas S que observamos en el primer dibujo son recepcionadas por el receptor ACE2. El virus encaja sus proteínas en los receptores ACE2 de la célula humana. Una vez, entonces, llega la penetración, sucede el siguiente paso, que es la replicación. El material genético del virus obliga a la célula a sintetizar las proteínas que constituyen al virus, replicando así la misma forma infecciosa original en su interior. ¿Qué sucede? Cuando el virus detecta la célula, se une al receptor e inyecta la información genética. Cuando esta información genética del virus es inyectada, la célula entiende que el ARN del virus es como si fuera de ella misma y ella procede a hacer copias iguales como si fueran para ella. En palabras castizas, la célula es engañada por los virus. Normalmente así sucede en la reproducción de cualquier virus. La célula es engañada y trabaja como esclava para los virus. Entonces, estos componentes crean nuevos virus que salen de la célula infectando otras células. En este caso, estamos hablando de la liberación. Una vez se replica la información genética y el virus, utilizando todo el material celular, se organizan nuevos virus con su información genética, sus cápsulas proteínicas y glucoproteicas. Se generan más o menos entre 10.000 y 100.000 copias de virus y son expulsados al exterior. La última fase, que es la fase de liberación, la célula infectada normalmente muere. Yo diría que en un 99% muere, ya que el número de virus sintetizados en su interior revienta su membrana plasmática, liberando estas formas infecciosas al medio ambiente y perpetuando así el ciclo. De pronto ya hemos escuchado en las noticias y en otros lados, inclusive en clase, anteriormente cuando estábamos en el colegio, cómo se propagan esas partículas de virus que se generaron dentro del interior del organismo, por medio de goticas pequeñas de saliva, de mocos, cuando estornudamos. Ahí esos pequeños virus que se reprodujeron de nuestro cuerpo se liberan y pueden infectar otro cuerpo. A partir de esta información sobre los genes, sobre el ADN, sobre el ácido ribonucleico y cómo se reproduce un virus y qué información genética puede tener un virus, podemos hacer una pregunta de reflexión. ¿Qué diferencias puedes encontrar y qué relación tienen las células con este virus SARS-CoV-2? ¿Cómo podemos compararla o cómo se pueden relacionar las células con este virus? Dejamos aquí la reflexión para todos. Muchísimas gracias, queridos estudiantes.